Hola, buenos días. Soy la maestra Verónica Rodríguez de la clase de principiantes de la Escuela Dominical en la Iglesia Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, a cargo del pastor Rogelio Espino Flores. Y esta clase es para mis alumnos y bueno, esperando que ellos aprendan el día de hoy. El título de la clase de hoy es La estrategia de Josafat. Y para comenzar, vamos a hacer una oración poniendo en las manos de nuestro Dios todo lo que vamos a revisar en esta clase. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre y te damos gracias porque tú derramas bendiciones sobre la vida de cada uno de los alumnos de esta clase y también de los hermanos en la congregación. Señor, te bendecimos y te pedimos que en esta hora seas con cada uno de los niños de esta clase, nos permitas aprender, nos permitas pues reconocer lo importante que es aprender de tu palabra, Señor. Y también te pido que te quedes conmigo para que todo lo que he preparado sea de bendición para ellos y para mí. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Y bueno, les decía que estamos viendo o vamos a ver en esta clase la estrategia de Josafat. Estamos revisando el tema general de los reyes del pueblo de Dios y deben ustedes recordar que estamos ya en la unidad 2 revisando los 6 reyes buenos, y para esto pues es necesario pues aprender y entender un poquito de la historia. Pero antes de eso, el título de nuestra clase habla de una estrategia y ustedes y yo debemos tener muy claro qué es una estrategia. Si buscamos en el diccionario, nos dice que la estrategia es las acciones o todas las cosas que hacemos para lograr un objetivo. Si pensamos digamos que en situación de guerra o en cuanto al ejército, una estrategia es la forma en que quien está al mando dirige a su ejército para ir a la guerra y obviamente para ganar. A lo mejor esto no queda muy claro, entonces yo quiero que ustedes vean este libro. Si ustedes lo ven, pues van a pensar que los invito a leer, pero no. El asunto es que este libro es una caja y dentro de este libro, si ustedes escuchan, hay algo escondido y ese algo son dulces. Y como yo quiero los dulces, pues tengo que ver cómo le hago para sacarlos. Si yo quisiera abrirlo como si fuera un libro de páginas, así normal como los que conocemos, pues no se puede. Entonces tengo que buscar una estrategia porque mi objetivo es sacar los dulces. Debo pues ver, explorar el libro y entonces descubro que en esta parte tiene una llave. Tengo que ver cómo le hago porque aquí tiene. Ok, le quito el Durex, saco la llave y entonces, si meto la llave, logro mi objetivo, que es, pues ni tanto, ¿verdad? Porque ya se atoraron. Pero bueno, que es sacar los dulces que están aquí. Y bueno, ¿cuál fue mi estrategia? ¿Qué fue lo que yo hice para lograr sacar los dulces de este libro? Pues obviamente el revisarlo y el ver por dónde tenía la abertura, y pues ahí descubrí que había una llave que es lo que yo podía utilizar para sacar los dulces. A lo mejor esta estrategia pues está muy simple, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan entender que una estrategia es todo eso que hacemos para lograr un objetivo. Y Josafat pues tuvo que aplicar o poner en práctica una estrategia para lograr su objetivo, que era ganar una guerra. Pero bueno, ¿quién es Josafat? Igual y pues van a decir que de qué les hablo si no les he explicado. Por eso es necesario que recordemos un poquito la historia de los reyes, obviamente hasta esta parte de la historia, de los reyes del pueblo de nuestro Dios. Y vamos a comenzar recordando que Saúl fue el primer rey que escogió nuestro Dios para su pueblo. Después de Saúl, cuando Saúl murió, nuestro Dios escogió a David. Y David fue un rey que tuvo tuvo varios hijos, pero uno de sus hijos, Salomón, fue otro de los reyes del pueblo de Dios. Ellos dos, David y Salomón, fueron reyes que unificaron el reino y que, pues, sobre todo en el tiempo de Salomón, el pueblo de nuestro Dios tuvo mucha riqueza y fue conocido por muchos lugares gracias a la sabiduría que tenía Salomón, porque Dios se la había dado.
Pero resulta que cuando Salomón muere, el reino se divide y entonces quedan el reino de Israel y el reino de Judá. Antes era uno solo, pero a partir de la muerte de Salomón queda el reino de Israel y el reino de Judá. Pero nuestro Dios escogió a Judá como a su pueblo. Y entonces, pues siguió existiendo reyes. Salomón tuvo varios hijos, pero de entre ellos, Roboam fue quien quedó como el rey de Judá. Y Roboam también tuvo un hijo que se llamó Abías, y él fue el rey después de la muerte de Roboam. Igual, Abías pues ahora sí vivió, hizo muchas cosas, murió, pero cuando él muere, su hijo Asa queda como rey del pueblo de nuestro Dios. Y al morir Asa, queda Josafat, hijo de Asa, como rey del pueblo de nuestro Dios. Y bueno, con esto podemos darnos cuenta que pues si se fijan desde David, todos ellos fueron el hijo del rey anterior, salvo acá con Saúl. Pero es importante entender esto porque nos damos cuenta que con todos estos reyes, Dios estaba. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios sabía que él le había hecho una promesa a David, que siempre iba a existir ahí en el reino, o más bien como rey, alguien de su familia. ¿Por qué aquí les digo esto? Porque es importante saber que lo que Dios promete, pues lo cumple, y aquí lo podemos ver. Entonces, pues ellos, como ya les había dicho, eran reyes de lugares donde había mucho dinero, donde había riqueza y sobre todo vivían en un territorio que Dios les había otorgado, pero había gente que se los quería quitar y entonces ellos eran sus enemigos. Los amonitas, los edomitas y los moabitas eran pues ahora sí que 3 ejércitos que estaban duro y dale queriendo quitarles la riqueza al pueblo de nuestro Dios, al pueblo de Judá. Y específicamente cuando Josafat estaba de rey, resulta que pues ahí en esa época es que se sitúa nuestra historia. Y bien, es importante que sepamos que cuando Josafat era rey, él recibió una noticia, y no una noticia agradable. Recibió una noticia lamentablemente muy triste y una noticia que pues hasta causó terror y miedo. Esa noticia era que se veía el ejército de esos pueblos enemigos que ya estaba cerca de él, que los ejércitos estaban ya por llegar, y entonces al rey Josafat le avisan que esos ejércitos están llegando hasta su territorio, y él se llenó de miedo y empieza a preguntarse ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque su ejército era menor, pues, y porque no estaban tampoco preparados para una guerra así ya, sobre todo ya a punto de ser invadidos. Entonces Josafat, después de que ya sintió miedo, pensó que debía hacer algo y él sabía que era lo correcto. Eso correcto era orar a nuestro Dios, pero no oró solo. Convocó a todo el pueblo a las puertas del atrio nuevo y entonces ahí él estuvo orando a nuestro Dios. Él habló con nuestro Dios y le decía que él sabía que era un Dios todopoderoso, que era un Dios fuerte y que le pedía que no los dejara. Josafat sabía que Dios le podía responder y sabía que él solo con el ejército nada iba a lograr. ¿Y saben por qué Josafat acudió a nuestro Dios? Pues porque él era un rey bueno. ¿Y por qué decimos que era un rey bueno? Bueno, pues en primer lugar deben ustedes saber que Josafat cuando llegó, cuando fue nombrado rey, a Josafat le preocupó que su pueblo supiera acerca de Dios, y por eso se preocupó porque los instruyeran, porque les enseñaran la palabra de nuestro Dios a todo el pueblo. Pero además a él le gustaba que las cosas se hicieran de manera justa y conforme a Dios le agradaba. Entonces, en cada una de las ciudades que había en Judá, Josafat nombró jueces para que pues ellos precisamente hicieran esta parte de la justicia en esos lugares. Pero, pues también, él formó un muy buen ejército. Y a pesar de eso, pues imagínense, él tenía miedo a pesar de tener un buen ejército. Pero era tan bueno que
los árabes y los filisteos sabían que pues podían contar con él y le mandaban regalos y tributos. Entonces, cuando él recibe esa noticia, va, convoca al pueblo y juntos oran a nuestro Dios. Josafat inició esa oración diciéndole a Dios que por favor no los abandonara, que estuviera con ellos, que les diera todo lo necesario para tener la victoria. Y pues el pueblo también oró con ellos estando de pie. Pero nuestro Dios escucha nuestras peticiones. Por eso, en ese momento que estaban ahí todos juntos, Dios le dio un mensaje a Jonatán a través de Jaasiel, que era un siervo de Dios que estaba ahí y escuchó la palabra de nuestro Dios, y Jaasiel se acerca a Josafat, delante de todos y le dice que Dios le ha dado una palabra, le ha dado un mensaje muy importante. Y ese mensaje es: estad quietos, no temáis. ¿Por qué? Pues porque Dios conocía el miedo que había en Josafat, y obviamente si el rey tenía miedo, imagínense el ejército y el pueblo. Entonces, nuestro Dios a través de Jaasiel dice: no temáis, no temáis, porque esta guerra no es su guerra, esta es una guerra de Dios. Y entonces, pues con eso, Josafat y el pueblo se dan cuenta que nuestro Dios los había escuchado y se ponen muy contentos. Pero no creen que fue lo único que les dijo Jaasiel. También les dijo que tenían que estar firmes, que tenían que ir hasta allá donde estaban los ejércitos que estaban a punto de entrar y atacarlos, y que tenían que ir, estar firmes, estar en sus posiciones, hacer lo que ellos tenían que hacer, ahora sí que estar listos, pero que estuvieran atentos, porque Dios les iba a dar la victoria. Y eso obviamente puso muy contento al rey Josafat, tan contento que puso su rostro en tierra, es decir, se inclinó y oró. Pero no solo eso, empezó a alabar a nuestro Dios. Y junto con Josafat como rey, pues todo el pueblo hizo lo mismo. Y bueno, ellos seguros de que nuestro Dios iba a estar con ellos, pues empezaron a preparar todo para poder ir a la guerra al siguiente día. Aunque ellos sabían, o más bien con la certeza, de que nuestro Dios iba a estar ahí con ellos. Y bueno, amaneció, ya estaban todos listos, y cuando empieza a avanzar toda la comitiva y todos los que iban hacia la guerra, ¿quiénes creen que iban hasta adelante? Bueno, pues aquí creo que ya los vieron, ¿verdad? Iban unos cantores levitas. Normalmente en los ejércitos, quien va hasta adelante, pues son los soldados o los más fuertes o gente que está dispuesta a la lucha. Pero ellos no, ellos iban adorando y alabando a nuestro Dios. Ellos iban dando gracias y decían: gracias a Dios porque su amor es eterno. Gloria a Dios porque para siempre es su misericordia. Y ellos fueron cantando. Y pues obviamente también el ejército y el pueblo iban contentos y cantando, alabando a nuestro Dios, a pesar de que tenían un problema muy difícil. Pero cuando ellos llegaron hasta donde estaban los ejércitos, pudieron darse cuenta que esos ejércitos ya habían peleado entre sí. Si ustedes, ya aquí ya confundí las hojas, pero bueno, aquí le componemos. Esta imagen nos ayuda a ver que están peleando unos contra otros. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios les dijo que esa guerra no era de ellos, que era guerra de Dios. Y Dios hizo que entre ellos pelearan a tal grado que entonces cuando llegaron Josafat y su ejército, se dan cuenta que ya muchos cayeron, que muchos están muertos, todos estaban muertos, ya los demás andaban ahí todos moribundos porque estaban heridos. Pero Dios les dio la victoria. Ellos estaban firmes, desde lejos estaban observando lo que pasaba, pero ellos ya habían acabado con ellos mismos. De tal manera que para Josafat y su ejército no fue necesario pelear, porque Dios peleó por ellos. Y fíjense que en ese instante los cantores volvieron a adorar el nombre de nuestro Dios, volvieron a alabar a nuestro Dios, y pues obviamente se sentían muy contentos porque sabían que Dios les había dado la victoria. Ellos no tuvieron que hacer nada, Dios se encargó de todo. Y pues ya contentos pudieron regresar a su tierra, a su pueblo, muy felices,
y van los cantores, va el rey y va también el pueblo alabando a nuestro Dios. Y bueno, es importante que ustedes y yo sepamos de esto. ¿Por qué? Pues porque a veces eso sucede en nuestra vida. A veces nos traen noticias de problemas, de situaciones que se nos vienen encima y no sabemos cómo hacer. Y a lo mejor me van a decir, ay, pero los niños no tenemos problemas. Y yo les diría, claro que sí. Porque de repente se enferma su abuelito, se enferma su papá o su mamá, o ustedes mismos se enferman. O puede suceder también que haya alguna materia o un trabajo que ustedes no puedan hacer porque no le han entendido por completo. O puede ser que estudiaron mucho para un examen, pero a la hora de tener la hoja ahí enfrente ya para empezar a contestar, se ponen de nervios y ya no pueden escribir, aunque saben ustedes que las respuestas sí las conocen. O también podría suceder que han peleado con sus hermanos o incluso con sus amigos, o que hay alguien dentro de su escuela o sus vecinos o sus primos que nada más está duro y dale molestándolos, que les pone el pie para que se caigan, que les esconde sus cosas. Esos son problemas que ustedes tienen como niños. Los adultos tenemos otro tipo de problemas, pero al final del día todos los seres humanos enfrentamos problemas. Y aquí lo importante es hacer lo que hizo el rey Josafat: orar y alabar a nuestro Dios. Claro que sí tuvo miedo. Todos en algún momento tenemos miedo, pero el miedo no hizo que él se quedara paralizado y ya no hiciera nada. Él actuó e hizo lo correcto, que fue orar a nuestro Dios para pedirle su guía y su ayuda, y además alabar a nuestro Dios porque sabía que él lo escuchaba. Entonces es importante que ustedes y yo hagamos eso. ¿Y saben por qué? Pues porque, bueno, a veces no es tan fácil. Miren, tengo yo aquí una taza y aquí tengo unas piedras. Vamos a imaginar que cada una, ándale pues, se andan cayendo, pero aquí andan. Cada una de estas piedras es un problema, que a lo mejor ya me quedé sin trabajo si soy adulto, pero si soy niño, que ya peleé con mis hermanos, que me regañaron, que no entiendo, no puedo hacer la tarea, hay uno de mis compañeros que me molesta. Y si yo volteo y veo la taza llena de piedras, llena de problemas y nada más me quedo ahí, no va a suceder nada y me voy a poner triste y me va a dar más miedo. Pero si yo hago lo que hizo Josafat junto con su ejército, que si ustedes recuerdan decía que iban cantando, es decir, alabaron a Dios. Si yo empiezo a ver mis problemas, pero a considerar que con ellos puedo alabar a Dios, imagínense que yo empiezo a cantar y empiezo a hacer el sonidito, y qué tal que empiezo a cantar: mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, no hay nada imposible a mi Dios. Amén. ¿Se fijaron? Mis problemas se volvieron parte de mi alabanza. Mis problemas se volvieron un instrumento para alabar a Dios. Y eso es lo importante, niños, que nosotros en los problemas no debemos de ponernos a llorar ni dejarnos ahí todos tristes y abandonados, sino decir, aún en ese problema, aún con ese problema, yo puedo alabar a Dios, yo puedo cantarle y reconocer que Él está conmigo porque Él me escucha. Es decir, aplicando la estrategia de Josafat. Y recordando el versículo que se encuentra en 2 de Crónicas 20:17. Ustedes pueden encontrar toda la historia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, pero es importante que aprendamos y que tengamos siempre presente este versículo. Dice: no temáis ni desmayéis, Jehová estará con vosotros. Y es importante que entendamos esto, que siempre lo recordemos. En cualquier situación difícil no debemos de tener miedo ni de andarnos ahí desmayando del susto, porque Jehová estará con nosotros. Él no nos deja. Nuestro Dios es maravilloso y siempre está ahí con nosotros, porque ¿saben una cosa? A Dios le agrada estar con nosotros. Ahora, fíjense bien, hay algo importante. Nuestro Dios siempre cumple sus promesas. Nuestro Dios prometió que iba a estar con ustedes y conmigo todos los días de nuestra vida. Entonces nosotros no debemos dudar eso. Podemos ver que a su pueblo, Él le cumplió la promesa. Le dijo: vayan y esténse quietos.
No teman, nada más estén quietos, esténse firmes, que yo voy a pelear por ustedes, porque nuestro Dios cumple sus promesas y Él peleó por ellos. Y esa es la otra parte que debemos recordar. Dios pelea por su pueblo. Como Dios pelea por su pueblo, es bien importante que ustedes y yo lo tengamos claro. Si hay alguien por ahí que los está molestando, acuérdense, Dios pelea por su pueblo y Dios cumple sus promesas. ¿Qué significa esto? Que no porque un niño o una niña me rompa mis cosas, no porque mis hermanos me escondan mis cosas, no porque a lo mejor mis primos ya me dieron un pellizco, yo voy a ir a regresárselos, yo le voy a jalar el cabello, yo le voy a pegar. No, ni le voy a ir a romper y a destazar todas sus cosas. ¿Por qué no? Dios dice, estad quietos, tenemos que estar quietos. Primero, orar a nuestro Dios y pedirle que nos ayude para que nos guíe y para que ustedes los guíe y les diga qué es lo que hay que hacer. Porque a veces pues es necesario pedir ayuda a los adultos, pero si no oramos a Dios, no vamos a saber qué hacer. Entonces es importante que ustedes oren y que estén quietos, que no digan, como ya me debe muchas, aquí te voy y ahorita me las cobro todas. No, es importante estar quietos y recordar que Dios pelea por su pueblo. Y bueno, en este momento que ustedes y yo estamos en aislamiento, que estamos dentro de nuestra casa, también es importante que estemos quietos y que no temamos, porque Dios cumple sus promesas. Aunque a lo mejor ya estén un poco aburridos y ya quieran salir y ya quieran hacer muchas cosas, Dios cumple sus promesas. Él está siempre con nosotros y Él nos salvará de esto. Pero para eso es importante que estemos quietos y no tengamos miedo. ¿Qué significa estar quietos? Pues que estemos dentro de nuestra casa, que nos estemos cuidando, que no andemos buscando pretexto para salir a la calle y que cuando estemos en casa pues nos lavemos las manos, nos pongamos el gel y todo eso. Y cuando de plano tengamos que salir, no digamos, ya pude salir, voy a correr, voy a saludar al vecino, voy a ir a la tienda, voy a ir a jugar fútbol. Recordemos, estad quietos y no temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. Y es importante que, allá en la casa repasen el versículo, lo aprendan y lo guarden, pues obviamente en la mente, pero sobre todo en el corazón, para que lo puedan poner en práctica. Y bien, pues con esto terminamos la clase, no sin antes recordarles que tenemos una cajita en donde depositamos las peticiones que tenemos en las manos de nuestro Dios. Y si el día de hoy, niños, ustedes tienen un problema, tienen algo que les preocupe o que no saben cómo resolver, es bueno que ustedes pues lo pongan en manos de nuestro Dios y ahí lo pueden anotar en un papelito, lo meten en su cajita, lo cierran y podemos orar. Claro que la cajita está en su casa, yo tengo la mía y en el templo está la otra, pero al final del día todos podemos hacer eso y aunque no lo pongamos aquí, siempre y cuando oremos a nuestro Dios y pongamos en Él nuestros problemas, Él siempre nos va a ayudar. Entonces, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que pues nos ayude y para terminar la clase. Vamos a orar, inclinen el rostro. Alabado Padre Celestial, Padre de amor y de misericordia, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que escucha, un Dios que cumple sus promesas y un Dios que siempre está al pendiente de nosotros, y no solo eso, sino que tú peleas por nosotros porque tú eres quien nos defiende. En esta hora, Señor y Padre nuestro, quiero poner en tus benditas y poderosas manos la vida de cada uno de los alumnos de mi clase. Te pido que seas con ellos en esos problemas que tienen, que tú les ayudes a hacer lo correcto y que les ayudes sobre todo, Señor, a confiar en ti y a saber que dependiendo de ti esos problemas tendrán una solución que deje bendición en su vida y no solo en la de ellos, sino también en la de su familia. Te pido también que actúes de manera igual con aquellos de los hermanos que estén escuchando también esta clase y que a todos, Padre, tú nos ayudes a recordar que en cualquier situación podemos acudir a ti y tú siempre estarás dispuesto a escucharnos y sobre todo a responder a nuestras peticiones. Te agradecemos por el amor que nos tienes y por todas las bendiciones y te rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues bien, con esto terminamos la clase y niños, pues los extraño, pero esperemos en Dios que ya pronto podamos vernos en el templo. Y mientras, pórtense bien, háganle caso a sus papás y hagan todo lo que deben de hacer y que a Dios le agrada. Y pues bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.